estar como una regadera, dar la lata o irse por las ramas. Todo esto son expresiones que se usan muy a menudo en el día a día, en el lenguaje coloquial. Expresiones que causan mucha confusión porque cuando traducimos la palabra o el nombre que aparece en estas frases, regadera, lata o ramas, no tiene mucho sentido dentro de la conversación. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, pues en la lección de hoy vamos a ver 10 expresiones que se usan muy a menudo para que puedas entender mejor las conversaciones del día a día. Vamos a comenzar. Hola, soy Vanessa, profesora de español online, y en este canal enseño vocabulario, gramática y cultura del español y de España. Y hoy vamos a ver 10 expresiones coloquiales que se usan a diario, como he comentado anteriormente. Recuerda que si te cuesta seguir la lección, puedes activar los subtítulos en español, en inglés o en alemán para entender bien las explicaciones y los ejemplos. Bien, vamos a empezar con las 3 primeras expresiones y en ellas vamos a usar el verbo ser o estar. La primera, ser un bicho raro. Bueno, ser un bicho raro la usamos para hablar de una persona y lo que quiere decir es que esa persona a la que nos referimos realiza cosas diferentes a lo que hace la mayoría. Bueno, como veis, aquí abajo os he hecho una traducción al inglés y al alemán de lo que significaría la frase. Como veis, no tiene ninguna relación con su significado real. Vamos a ver un ejemplo. Juan es un bicho raro, no le gusta salir y siempre está en casa. La segunda, ahora con estar. Estar como una regadera o también estar como un cencerro. Ambas se usan para describir a una persona e indicar que es una persona que está un poco alocada, que realiza cosas un poco sin pensar. Ana está como una regadera, hace un frío increíble y va y se tira al río. Tercera, con estar. Estar hasta en la sopa. Estar hasta en la sopa lo usamos para hablar de una situación o de una persona que estamos viendo o que aparece continuamente. Por ejemplo, desde que estos dos cantantes rompieron, su historia está hasta en la sopa. Las siguientes 7 expresiones usan cada una un verbo distinto. Pero antes, recordad que si queréis hacer algún curso de español de forma estructurada, en mi página web podéis ver distintas opciones, entre cursos de nivel, cursos de conversación y cursos de preparación al DELE. Además, si lo que queréis es practicar o repasar puntos de gramática de forma gratuita y a vuestro ritmo, podéis hacerlo a través del blog, de los podcasts y de los ejercicios interactivos que encontraréis al final de cada entrada. Os dejo todos los enlaces aquí abajo en la descripción. Bien, y ahora vamos a por los 7 siguientes. Sacar los trapos sucios. Sacar los trapos sucios no tiene nada que ver con la transcripción literal. En realidad significa contar a otras personas algún tipo de problema o situación que haya entre familias o amigos, generalmente cosas negativas o acciones que no son nada positivas. Por ejemplo, después de la separación, Ana y Pedro fueron sacando los trapos sucios. El quinto, por si las moscas. Por si las moscas significa lo mismo que por si acaso. Por ejemplo, creo que Ana dijo que no quería salir, pero la voy a llamar por si las moscas. Es decir, tú piensas que no va a querer salir, pero no estás seguro. Entonces, por si acaso sí que quisiera salir, vas a llamar. Bien, el siguiente, dar calabazas. Dar calabazas a alguien significa rechazar a alguien en sentido romántico. Es decir, si una persona
quiere salir contigo o tiene un interés romántico en ti y tú le dices que no tienes nada de interés. A eso se le dice dar calabazas. Pedro dio calabazas a Ana. Está enamorado de otra. Irse por las ramas. Irse por las ramas se usa para indicar que estamos hablando de un tema y nos alejamos de lo que estamos contando o de lo que queremos contar al final. Y nos vamos por otros temas. Y a eso se le dice irse por las ramas. Al final no me enteré de lo que pasó en la fiesta. Ana se ha ido por las ramas contándomelo. Fijaros que el verbo irse es reflexivo. Ahogarse en un vaso de agua. Ahogarse en un vaso de agua se usa para indicar que nos preocupamos por alguna situación, por algo que ha ocurrido, que en realidad no tiene tanta importancia, o que si la tiene, nuestra preocupación es exagerada. Por ejemplo, Ana se ahoga en un vaso de agua. Le da muchas vueltas a todo. Tened en cuenta que este verbo ahogarse es reflexivo. Dejar plantado a alguien. Dejar plantado se usa para indicar que no acudes a una cita y no avisas antes. Es decir, quedas con alguien a una hora en algún sitio y no apareces, tampoco avisas. Creo que Antonio nos ha dejado plantados. Ha pasado ya media hora y todavía no ha llegado. Y el último, dar la lata. Dar la lata se usa para indicar que alguien está molestando mucho. Pedro está dando mucho la lata con la preparación del cumpleaños sorpresa. No para de mandar WhatsApps. Ahora os dejo un resumen con las 10 expresiones y un ejemplo con cada una para que lo podáis volver a leer más despacio. Pausad el vídeo y leerlo tranquilamente. Muy bien, espero que os haya resultado interesante esta lección y que hayáis aprendido algunas expresiones nuevas. Puedes practicar escribiendo una frase con una de estas 10 expresiones en los comentarios. Además, si conoces otras expresiones de este tipo que hayas oído o que hayas aprendido, cuéntanosla en los comentarios y escribe una frase con ella. Si todavía no lo habéis hecho, recordad suscribiros al canal, aquí os dejo un botón y así no os perderéis ninguna clase. Y por aquí os dejo como siempre un vídeo que quizá os pueda ayudar a mejorar vuestro español. Nos vemos en el próximo vídeo.